bienvenidos a la segunda jornada que lleva por título Territorio, Ciudadanía, Estado y Gobernanza, Tensiones y Dilemas. El día de hoy vamos a trabajar con una breve variante respecto del día de ayer. Vamos a tener un bloque bastante denso de presentaciones, tanto en formato de ponencia libre, como también en formato simposio. Para poder coordinar esas actividades contamos con la grata presencia de Jaime Alfaro, de Rodrigo Andrades Ávila, Rodrigo Rojas Ávila y Rodrigo Rojas Andrade, Janina Gutiérrez, María Antonieta Campos, Gerlin Sangüesa. Entonces, la idea del día de hoy es que vamos a estar funcionando en este primer bloque de presentación, en esta misma sala, y luego nos vamos a ir distribuyendo en distintos espacios. Los detalles los va a dar después Pablo. Y entonces, solo anunciar un poquito cuál es el sentido del eje del trabajo del día de hoy. Partimos con estas presentaciones en estos dos formatos que ya he indicado. Los coordinadores van a tener la misión de capturar un poco cuáles son las ideas fuerza de cada una de estas presentaciones para posteriormente hacer una mesa redonda que nos permita entonces poner en diálogo estas distintas ideas y planteamientos, ¿no? Queremos un poquito resolver esta tensión que se produce con muchas presentaciones en paralelo, sin la posibilidad de enterarnos en qué ha pasado en los otros espacios. Así que es un poco esa la figura. Posterior a esta mesa redonda vamos a tener a un invitado psicólogo también, constituyente, Marcos Barraza, quien desde su propia trayectoria, experiencia también como político de la política pública y hoy día parte también de este desafío importante de escribir una nueva constitución, ¿no es cierto? La idea es que haga algunas reflexiones a partir de esa trayectoria y a partir de la experiencia actual. Bien, la idea hoy día entonces es poder problematizar, debatir y establecer también desafíos respecto de lo que implica conectar el territorio con el ejercicio de la ciudadanía, en diálogo con el rol que le compete al Estado y la gobernanza que se deriva, ¿no es cierto?, la necesaria gobernanza que requerimos para avanzar en una democratización real. Lo local siempre es específica, aun cuando está, por supuesto, en diálogo con los fenómenos globales, pero hay particularidades que desde la psicología comunitaria podemos contribuir a detectar, a dinamizar, a potenciar. En estos espacios transcurre la vida cotidiana, se conforma el tejido social, es portadora también de identidad social, se pueden generar procesos que pueden entonces dialogar y transformar, por supuesto con límites y tensiones, tal como hoy día lo referiremos, con estas fuerzas globales. Esto es de suma relevancia, sobre todo en los importantes procesos de cambios que está viviendo el país, las tensiones mundiales también a las que estamos expuestos. Bien, voy a darle pase a Pablo para que nos explique los aspectos prácticos y luego ya comenzamos entonces la primera ronda de presentaciones en una lógica de diálogo con distintas organizaciones sociales. Pablo. Ahí sí. Buenas tardes a todas las asistentes a este congreso. Como ya sabrán, hay una serie de salas habilitadas para el desarrollo de las distintas ponencias y actividades. La sala Marista Montero ya se encuentra habilitada, ya están ingresando ahí. ¿Cómo ingresan ahí? Debiera aparecer una de las opciones en el costado inferior derecho, sección grupos, hacen clic ahí y luego dan paso a la sala que ahora está habilitada para el desarrollo de las ponencias. Sala Marista Montero va a estar habilitada de 16 a 17 horas para el desarrollo de las ponencias. Luego de eso, que termine esa ponencia, también estarán habilitadas ya los otros espacios
Y para acceder a esos otros espacios, a esas otras salas, del mismo mecanismo, hacen clic donde dice sección grupos y cambian a las salas que es de su interés. Si tienen alguna dificultad y quieren cambiarse a una sala específica, me lo dicen por el chat y yo les puedo ayudar a cambiarse a la sala. Me dicen, quiero tal sala y yo les ayudo con eso. Así que nada más, como están haciendo ahora casi todas, todos, ingresen nada más a la sala Maritza Montero y ahí ya se está iniciando la actividad. ¿Sí? Así que está habilitado, ¿cierto?, para que las y los expositores puedan realizar su presentación. ¿Sí? ¿Está sin audio, Alba? Por cualquier... Perdonen, solo explicitar que vamos a estar pidiendo autorización para poder grabar estas distintas actividades que hoy día vamos a estar realizando. La idea es poder luego difundir el material tanto en la sociedad, ¿no es cierto? Van a quedar alojados en un espacio específico y la idea, por supuesto, es darle un alcance mayor y una difusión a lo que hoy día podamos debatir. Bienvenidos, Así es. bienvenidos. No sé, es como síntesis, no sé si es posible o soy capaz de hacer una síntesis de todo lo que hemos discutido, de la riqueza de esta discusión, que es tremenda, creo que no se puede ver desde un solo ángulo. Solo destacar, como estoy de moderador, me atribuyo la palabra de cierre, destacar el tema de la discusión sobre el rol del Estado, que no es primera vez para nada, lo hemos discutido muchísimas veces, recuerdo miles de veces en que lo hemos traído a colación. Creo que se enriquece con la idea de, como planteaba María Angélica recién, de también la acción del mercado, de las empresas, y lo que también planteó Bárbara hace un rato, respecto de la debilidad y de darle espacio para un Estado más fortalecido. Creo que ahí hay un tema que nos ha rondado, que es muy relevante. Creo que yo lo he planteado muchas veces, o sea, la psicología comunitaria, por lo menos tal cual la hemos vivido en Chile, está tremendamente vinculada con el Estado. Estemos cercanos, lejos, críticos, en fin, pero estamos obligados a tomar posición ahí, y creo la marca que tienen nosotros las políticas públicas, por ejemplo, es una señal de eso. Entonces, es súper relevante discutir eso y seguir discutiéndolo y metiéndolo en nuestra reflexión. También aparece el tema de la universidad, y ahí veo que aparecen dos cosas bien interesantes. Bueno, el mismo hecho fáctico de estar acá en una disciplina, estar discutiendo desde la psicología comunitaria, pero también la referencia a temas que hemos señalado varias veces de sistematización, investigación, teoría, en fin. Creo que hay un tema importante de abordar, creo que es el Estado, mercado, pero también desde una perspectiva académica. Y el otro tema que me parece que planteó Rodrigo Rojas recién, Rodrigo Rojas Ávila, y lo tomaba también María Angélica, que encuentro que es sumamente relevante y que no hemos discutido muchas veces, que hemos discutido poco. De hecho, primera vez que lo planteamos, por ahí creo he visto algunos textos que lo señalan, así que es potente que se siga discutiendo, como decía María Angélica, en las próximas sesiones de este congreso, el tema de concebir la universidad, de teorizar más sobre lo que son las universidades. Yo creo que así como la psicología comunitaria está constituida desde mucho en su disputa con el Estado, también, y eso sí que lo hemos visto poco, está constituida también por nacer, de estar institucionalizada en la universidad. Hemos nacido y nos hemos desarrollado en las universidades en este tiempo. Y las universidades son instituciones nada de neutras. También son, como bien dijo Rodrigo, son una industria. Y ahí hay pública y privada. Y yo creo que ahí hay un condicionante que no hemos discutido. Y creo que es muy relevante cómo se nos ponen estándares, cómo se nos ponen límites, cómo podemos o no asociarnos, ligarnos entre nosotros, en fin. Creo que entender eso y también tomar posición y autonomía respecto de ello es sumamente relevante para el desarrollo de la psicología comunitaria. Eso. Alba, ¿te parece que partamos? Sí,
Muchas gracias. Interesante diálogo. Estamos comenzando. Vamos a dar luego un nuevo espacio, insumando algunos elementos. Agradecer a Marcos Barraza y también a Marcelo Carter, quien ha facilitado la presencia de Marcos. Marcos Barraza Gómez es psicólogo de la USACH, ministro de Desarrollo Social y subsecretario de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2008 y 2010. Ha ejercido también como psicólogo clínico para el Consejo de Defensa del Niño. Ha sido también asesor de la Federación de Sindicatos del Metro, ha cumplido labores también como perito forense en el Ministerio Público en delitos de abuso contra menores, y también ha sido director ejecutivo del Centro Pensamiento ICAR. Es decir, una trayectoria bien diversa, y hoy día particularmente lo hemos invitado por su participación como constituyente en una labor sin duda fundamental, y es la que tenemos muchos de nosotros depositadas también amplias expectativas. Él va a presentar entre 20 y 30 minutos sus reflexiones en torno al tema territorio, participación y ciudadanía, y luego de ello quisiéramos establecer entonces un diálogo. Bienvenido y muchas gracias, reitero, por tu presencia. Gracias, Alba, y gracias por la invitación. Y saludar a cada una y a cada uno de los presentes. Se escucha bien, ¿cierto? Porque estoy con audífono, sí. Yo tengo una reflexión que compartir y agradezco la invitación. Me logré conectar un poquito antes de, digamos, cuando estaban debatiendo sobre Estado, lo cual me dio una introducción más bien sobre las reflexiones que están cursando. Y tengo una reflexión que claramente tiene que ver con territorio, participación, ciudadanía, pero en el vínculo con la institucionalidad, y léase institucionalidad, Estado. Y pensando especialmente en las transformaciones que debiese experimentar el país desde el sistema político, y con ello tratando de intencionar, que es mi perspectiva, un sistema político que de alguna manera esté diseñado para la transformación del Estado. Creo que el debate sobre régimen político, modelos de gobernabilidad, si uno quiere darlo desde una perspectiva antineoliberal, necesariamente tiene que pensar la gobernanza desde la transformación del Estado. Y creo que ahí hay una reflexión que dar a propósito de que la Convención Constituyente, en mi opinión, es sin duda el espacio de representación popular más amplio y diverso que ha existido en la historia de Chile. El carácter de, o sea, el que sea una convención paritaria es un rasgo muy decisivo desde el punto de vista del movimiento feminista. El que sea una convención con representación de escaños reservados, 17 escaños, también da cuenta de la emergencia de luchas territoriales bien importantes, con identidades nacionales. El que tenga un universo importante de independientes, a propósito de que la elección de la Convención Constituyente se dio con rasgos electorales distintos a los del sistema electoral habitual para efectos de parlamento, ha permitido que estén presentes voces históricamente excluidas. En la Convención Constituyente hay un universo importante en los cuales me incluyo yo, profesionales de primera generación en su familia. No de universidades de Cotamil, técnicas, técnicos, dueñas de casa, autoridades ancestrales del pueblo mapuche, en definitiva una pluralidad de voces que le da a la Convención Constituyente rasgos, digamos, muy particulares desde el punto de vista de lo que a mi entender debiese
intencionar el nuevo sistema político. Y ahí yo creo que hay dos expectativas que están funcionando en términos de demandas sociales. Creo que hay una demanda de transformación desde las estructuras, los significados, las desigualdades, las asimetrías, pero también hay una demanda de gobernabilidad. Pero no en el sentido de una gobernabilidad adormecedora o anestésica de los procesos sociales, sino que más bien una gobernabilidad que cuestiona los vínculos entre los movimientos sociales, las demandas territoriales y cómo el sistema político procesa esas expectativas. Y aquí quiero plantear algo. El proceso constituyente está antecedido, creo yo, pensando en una temporalidad bien larga, de 3 décadas, de intensas luchas territoriales, de corte antisistémico, con perspectiva antineoliberal, que pasaron de la demanda fragmentada a la demanda agregada. La exigencia en ventanas de que no haya contaminación y que no sea zona de rezago ambiental, es una exigencia que tiene el origen en un movimiento social bien plural y que hace una década atrás era impensado. Movimientos territoriales, ambientalistas y movimientos sindicales. El que los movimientos sindicales se hayan incorporado a estas luchas significa, en mi opinión, que hay indicios de que las demandas sociales, de alguna manera, están transitando desde lo transaccional hacia lo transformacional. Por eso creo que hay que mirar con mucho detenimiento la experiencia de lucha y de incremento de voluntades que tiene el movimiento feminista, porque creo que se sitúa en esa dimensión. Desde el punto de vista de la participación, creo yo, en mi diálogo experiencial, es vista por las organizaciones, por las comunidades, como un instrumento dilatorio de la voluntad popular. Todos los instrumentos asociados a la denominada sociedad civil lo que buscan es mediatizar conflictos. Y el mejor ejemplo, desde el punto de vista del ejercicio del poder de las comunidades, es el Consejo de la CONADI, que es un híbrido de representación nominativa, con representación electa, pero que no tiene atribuciones desde el punto de vista de las capacidades decisionales. Y eso, a propósito de la ley 20.500, es muy evidente para las comunidades organizadas. Y en tercer lugar, la relación ciudadanía. Es evidente que la desafección electoral da cuenta de que, en general, la noción de ciudadanía, en términos políticos, no es vista como una conquista en el presente que pueda incidir en la vida de las personas. Si yo voto por una persona o voto por otra, no hace mucha la diferencia desde el punto de vista de mi realidad material o mi realidad simbólica. Ciertamente que eso está en tránsito. El levantamiento social del 2019 refleja una tendencia, en mi opinión, una reversibilidad desde el punto de vista de la subjetividad neoliberal. No significa que se haya extinguido la subjetividad neoliberal, tiene mucho peso. Pero hay una reversión, en mi opinión, respecto de una tendencia que era bien inercial. Dicho eso, yo alcancé a escuchar la última parte sobre la distancia en la psicología comunitaria respecto de las instituciones o del Estado, para hablar así en concreto de toda la estructura estatal. Yo creo que esa distancia también está reflejada en la Convención Constituyente. Hice la reflexión anterior o la descripción respecto de que el movimiento, digamos que la Convención, está antecedida de luchas territoriales de larga data. Y esas luchas territoriales
han ido confluyendo en una idea de que hay que fortalecer la comunidad en términos de decisiones y que se operacionaliza concretamente en que los bienes públicos, por ejemplo, recaigan en propiedad comunitaria más que en propiedad estatal. Y hay una desconfianza hacia el Estado, que tiene su punto alto en las comunidades indígenas, porque perciben al Estado claramente como instrumento como instrumento de propósitos neoliberales y contrarios a sus derechos, digamos, conculcados. Ahora, la pregunta es si los procesos de transformación que Chile tiene que vivir en términos de decisiones pueden radicar exclusivamente en las comunidades. Yo creo que la comunidad tiene que convertirse en un actor determinante, pero creo que si la comunidad no es capaz de incidir y deliberar en el Estado siempre va a tener capacidades de coerción que no va a tener la comunidad. Entonces, creo que disociar en términos transformacionales comunidad-Estado, en términos de propósitos, induce al error en términos del cambio. Y creo que eso es especialmente nítido en los conflictos ambientales. Si el Estado no está al servicio de la comunidad, pero para eso supone una comunidad que es incidente en el Estado, claramente los riesgos ambientales o las consecuencias ambientales se van a incrementar de manera más precipitada aún. Entonces, dicho eso, para transformar se requiere de un sujeto social activo, una sujeta social activa, que en mi opinión tiene que tener espacios de decisión, tanto en el espacio comunitario como en el espacio institucional. Y ahí yo creo que el debate que está dando la Convención Constituyente respecto al sistema político es determinante. En la Comisión de Sistema Político se tiene que establecer cuál es el régimen de gobierno, el tipo de Congreso, el carácter del Estado, a saber si es un Estado plurinacional o no lo es, concretamente en esos términos, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, a saber, carabineros y policías, investigación en este caso, y cuál es la noción de buen gobierno, probidad y transparencia. Creo que la discusión sobre el nuevo sistema político es una discusión sobre, si uno quiere tener una perspectiva transformadora, eminentemente sobre comunidad, participación y noción de ciudadanía. Y procedo a explicarlo. El origen, en mi opinión, esto es una afirmación personal, el origen del estallido social o levantamiento social no tiene que ver con un desbalanceo de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha argumentado en un sector de las fuerzas transformadoras. Creo que, indistintamente del régimen político que exista, cuando las políticas públicas se construyen desde la tecnocracia y desde la exclusión de las comunidades, evidentemente que así sea parlamentarismo, sea presidencialismo atenuado, presidencialismo extremo, semipresidencialismo, lo que prevalece es la captura del Estado por parte de las posiciones neoliberales. En consecuencia, el debate, en mi opinión, tiene que ver con que el nuevo régimen político, y que es un problema sobre las comunidades, no puede sustentarse en la puesta en acuerdo entre las élites, a saber, entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que tiene que sustentarse básicamente en el poder de la ciudadanía y particularmente de las comunidades, le hace igual organizaciones sociales.
Entonces, particularmente yo y otros constituyentes hemos planteado que en primer lugar, si uno quiere fortalecer la capacidad de decisión vinculante de las comunidades, si uno quiere intervenir en el territorio como un espacio de satisfacción social, si uno quiere impulsar transformaciones con fundamentos de mayorías, necesariamente hay que establecer el reconocimiento constitucional de la comunidad con capacidad de decisión fiscalizadora y con capacidad de decisión vinculante en política. Las comunidades hoy día no tienen atribuciones de ninguna naturaleza. Entonces, darles ese reconocimiento constitucional es clave, a mi entender. Básicamente porque cuando la comunidad no existe, o cuando la comunidad está debilitada, y tampoco existe el Estado, alguien hizo esa afirmación, muchas veces el Estado abandona los espacios territoriales, la comunidad, ese espacio territorial lo ocupa otro. Y ese otro, en Chile lo está ocupando el narco. Cuando uno conversa con los dirigentes de clubes deportivos, yo lo he hecho, con desazón cuentan que los narcos les regalan camisetas de fútbol a los equipos deportivos. Y eso es por la ausencia de Estado, eso es por la ausencia de organización social con atribuciones. La organización social también ejerce coerción, además de cohesión, en el espacio territorial. Pero en segundo lugar, a mi entender, es prioritario concebir al espacio territorial como la base del sistema político. Y eso supone dotar a las municipalidades del carácter de gobiernos locales y no de administradoras municipales. Es decir, que la municipalidad como la puerta de entrada al sistema político por parte de las personas y las comunidades esté en estrecho vínculo con esta comunidad reconocida constitucionalmente. Y definir al gobierno comunal, a la municipalidad como gobierno comunal, implica, entre otras cosas, dotar a los consejos comunales de decisiones colegiadas que hoy día no tienen, limitar la autoridad unipersonal, establecer atribuciones de gobierno como iniciativa económica en los espacios locales, que hoy día no tienen, y en definitiva, hacer que la comunidad decida en espacios deliberantes para la vida de las comunidades. Y especialmente creo que eso es muy cierto en la comunidad que es la municipalidad. Pero del mismo modo, creo que un nuevo sistema político que ponga al centro la capacidad de liberación de las comunidades y las organizaciones sociales tiene que dotarse de mecanismos de democracia directa. Es impresentable que una autoridad en todos los niveles del Estado, en el nivel comunal, en el nivel regional, en el nivel central, sean parlamentarios, parlamentarias, presidentes, no puedan tener revocatoria de mandato cuando han incurrido en conductas tan graves como corrupción. Es impresentable. Las comunidades debiesen tener capacidad de cuestionar la institucionalidad con atribuciones. Es insostenible que no existan mecanismos en Chile de iniciativa popular legislativa. Entonces, dotar al nuevo sistema político de instrumentos de democracia directa ciertamente tiene que ver con dotar de atribuciones al mundo social organizado, pero también, algo que es igual de relevante,
hacer que el sistema político de alguna manera tenga un real y efectivo control social. Porque lo que hay, creo que si hay algo que atenta contra el espacio comunitario y desapega a la comunidad del sistema político y en consecuencia del Estado, es la ausencia de control o capacidad de decisión de las comunidades que impide digamos, no tiene herramientas para controlar la deliberación de las élites, sea a través del Ejecutivo y a través del Legislativo. Entonces, bajo esa perspectiva, los procesos de transformación que Chile está experimentando, en mi opinión, están altamente condicionados a las capacidades que las organizaciones tengan de ser actores reconocidos constitucional e institucionalmente y con capacidades de deliberación política. Esa es mi reflexión, estimadas y estimados. Ok, muchas gracias. Les invito a que conversemos, ¿no? Sobre los elementos ya planteados. Pablo. Bueno, primero agradecer la propuesta y el análisis que se ha realizado durante toda esta tarde, y en particular también a Marcos por el ejercicio que realiza. Yo encuentro que uno de los aspectos que comúnmente trabajamos, o al menos tratamos de teorizar y abordar durante lo que ha sido la historia de la psicología comunitaria, es el tema de la participación. Pero ¿de qué participación se trata? ¿Sí? ¿De qué participación se trata cuando trabajamos con comunidades, cuando trabajamos y tratamos y procuramos incidir? Y este tema de procurar establecer una idea y una práctica asociada a la democracia directa, a partir de lo que pueda ser una participación vinculante, toma por una parte el ejercicio deliberativo, pero también, insisto, la capacidad que tienen las comunidades de incidir, no solamente en términos declarativos, sino que en términos transformadores. La parte de lo que concierne la participación, pero vinculante, es algo que yo creo que podríamos siempre tratar de problematizar e insistir sobre ese debate. Hay algunas propuestas, por ahí compartía una propuesta que vi hace un tiempo sobre una iniciativa 17.274, Derecho Político Colectivo de Participación Popular, Red de Cambios Autónomos, Red de Cabildos Autónomos Deliberativos Vinculantes, como una de las propuestas, ¿cierto? A propósito de lo que comentaba Marcos. Así como esa, hay otras propuestas, por cierto, pero a lo que iba es la idea de no dejar la participación como en algo que termine en la deliberación de las comunidades, sino que también en su capacidad de incidencia política y de proceso transformador que esa dimensión tiene. Eso quería plantear nada más, retomar el tema de la participación vinculante. Me gustaría, y le doy la palabra inmediatamente a Juan Pablo, agregar a esa pregunta, ¿no?, una reflexión en torno, por lo menos, la realidad que me ha tocado abordar a mí, tiene mucho de matrices clientelares, de relaciones clientelares. Entonces, cómo también generar condiciones para que esa participación vinculante realmente con toma de decisiones, que claramente pasa también por ejercicios no atomizados, sino por orgánicas mucho más amplias, ¿no? No puede ser el barrio solo, sino que tiene que ser una estructura o solo organizaciones acotadas, sino que tienen que irse dando estructuras de agregación mayor, pero también esta otra reflexión de cómo esa cultura del clientelismo, al menos en esta región de la Araucanía, las organizaciones están profundamente acostumbradas a ella. Entonces, una reflexión al respecto. Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, primero, darle las gracias a Marcos por la presentación súper clara, ordenada, tremendamente interesante para conversar un montón de temas, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, yo quisiera ir a un punto específicamente nada más, que es un punto que nos ayuda a polemizar un poco a partir de lo que tú decías, Marcos, que es el siguiente.
tú conectabas la idea de ciudadanía con la idea de comunidad y de organizaciones sociales, ¿no? Yo creo que ahí hay una cierta complejidad que habría que tratar de abordar también, porque luego además conectas con los municipios, y con la idea de municipios como gobiernos, ¿no es cierto?, locales, gobiernos territoriales. Y uno diría, a ver, pero que aquí hay un problema, porque hay una concepción de comunidad que tiene que ver justamente con los territorios, ¿no es cierto?, los asentamientos humanos en territorios, pero también hay una idea de comunidad que tiene que ver más bien con la cultura y con las concepciones políticas y ideológicas, ¿no? Y que a veces también se superpone con la idea de los territorios. Uno podría fácilmente reconocer en esto también un discurso de derecha, que yo entiendo que no va a querer plantear de ninguna manera, pero que puede aparecer fácilmente, ¿no? Como cuando la derecha dice, bueno, nosotros queremos decir en nuestro barrio, y queremos funcionar básicamente en el contexto de nuestro barrio, por ejemplo, ¿cierto? Y queremos poner nuestros dineros en nuestro barrio, queremos administrar, ¿no es cierto?, ese dinero a través de nuestro propio municipio, y queremos desarrollar, por así decir, nuestra vida en ese contexto, sin ningún, ¿no es cierto?, esfuerzo por desarrollar redes solidarias con otros lugares de la ciudad y con otros lugares del país, ¿no? Y de hecho eso pasa en nuestro país. La derecha está centrada en determinadas comunas, maneja esas comunas y vive de acuerdo con las condiciones, ¿no es cierto?, que su propio gobierno territorial le permite tener, ¿no? Pero eso llega a un extremo aún mayor, cuando la derecha, por ejemplo, empieza a pensar la socialización de sus hijos. Y dice, queremos tener colegios propios, colegios privados propios que tengan la posibilidad de entregar a nuestros hijos la educación que nosotros queramos darle, de acuerdo con nuestra propia lectura de la ciudadanía, que en muchos casos además es una lectura religiosa. Se dice que queremos tener, por ejemplo, la posibilidad de educar a nuestros hijos como católicos, ¿no es cierto?, al igual que sus padres. O sea, queremos tener comunidades ancladas en un territorio que además están ancladas en una concepción particular del mundo, en donde no es necesario conversar con otros, no es necesario tener un espacio, ¿no es cierto?, plural y pluralista de conversación respecto del conjunto de ideas que permean la vida del país. O sea, yo te planteo ahí hay una cierta dificultad, la quiero prevencer un poco porque creo que hay una cierta dificultad que tiene que ver con cómo pensamos lo común, de manera que recoja la diversidad, pero la recoja de acuerdo con la pluralidad, ¿no es cierto?, que esa diversidad tiene, y por tanto tengan espacios pluralistas de conversación, en donde la pluralidad se exprese para todos por igual, y no en donde cada cual viva la vida que se le antoja vivir, de acuerdo con lo suyo, ¿no es cierto?, una especie de confederación, por decir así, compleja. No sé si me explico con esa expresión. Gracias. Marcos, ¿te parece que con esa cantidad de preguntas y luego si gusta una respuesta? Sí. A propósito de la intervención de Pablo, yo creo que estas iniciativas populares de norma constitucional que se han, digamos, como mecanismo instaurado, tiene dos propósitos, para ser bien explícito. Por un lado, dotar digamos, a la ciudadanía de capacidades de decisión, en términos de presionar a sus constituyentes en determinadas normas. Fíjense ustedes que las iniciativas populares de norma constitucional habilita para firmar desde los 16 años, no desde los 18. Y eso es consistente con el propósito que muchos hemos explicitado de ampliar los derechos ciudadanos a los 16 años. Pero además tiene el propósito, también explícito, de ensayar en este ejercicio constituyente mecanismos de democracia directa, porque la iniciativa popular de norma constitucional en los hechos es un mecanismo de iniciativa legislativa popular, y que espero quede consolidado en el proyecto de nueva constitución. En segundo lugar, yo creo que lo que plantea Alba respecto de las relaciones clientelares es un dato de la realidad. Y tiene dimensiones distintas desde donde abordarlo. Todo el discurso académico referido a la calidad en la educación, en la salud, en la vivienda como patrón de desarrollo y bienestar, tiene un fundamento en una relación clientelar. Ha repercutido en un vínculo que establece la persona con una determinada institución desde el punto de vista de la provisión de un bien público a partir de la exigencia de calidad, y eso es clientela. Y eso es especialmente nítido en los sistemas educacionales y en las universidades del Estado. La relación que establece el estudiante es de calidad, de exigencia de calidad, pero esa calidad connota la exigencia de un cliente. Eso está demasiado extendido en la sociedad.
y puja, digamos, con exigencias que son incompatibles con las nociones de bienes públicos. Pues bien, yo creo que una de las cautelas que tiene que tener el nuevo sistema político en Chile es precisamente precaverse de cualquier mecanismo, instrumento que se oriente a fortalecer mañosamente las lógicas clientelares. La misma, no la derecha, sectores de la desconcertación, por ejemplo, han planteado al interior de la Convención Constituyente que ministros de Estado puedan ser también parlamentarios en ejercicio. Yo no me puedo imaginar al presidente de la Comisión de Hacienda como ministro de Estado en la dualidad, porque ahí sí uno estaría propiciando una lógica clientelar muy fuerte. Esa misma situación ocurre en todas las escalas y en todos los niveles. Entonces, y voy a la reflexión de Juan Pablo, reflexión y pregunta. Yo estuve hace poco, 2 meses, en un conversatorio con colegios Montessori, del distrito que yo represento, el distrito 13. No son los colegios Montessori de más altos ingresos, son a escala comunas como San Miguel, La Cisterna. Y el conversatorio fue bien franco, pero también rudo en ideas, porque los establecimientos escolares, de manera conjunta, comunidad, porque habían apoderados, estudiantes y el cuerpo docente, era que en la nueva Constitución se estableciera, se perseverara la libertad de enseñanza. Y ellos asimilaban libertad de enseñanza a libertad de cátedra o a métodos. No lo connotaban en términos de uno de los principios fundamentales de la visión neoliberal en el Estado, que es la libertad de elegir, y que el Estado satisface cualquier proyecto educacional indistintamente de los propósitos de ese proyecto como educacional. Renglón seguido, lo que planteaban los colegios Montessori presentes era que eso les habilitaría a tener currículum completamente libres y no centralizados. Y en tercer lugar, menos enfáticos, pero también estaba presente en la conversación, la idea de que cualquier proyecto puede recibir financiamiento del Estado, que es uno de los pilares de la visión neoliberal. Y de hecho, la reforma en educación del gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet terminó con el lucro, la selección, el copago, pero le hizo una carga gravosa a proyectos particulares al Estado. Entonces comento eso, porque claro, si quisiera dotar a las comunidades de más peso y más poder, que es lo que yo creo que tiene que cursar, no es un peso y un poder neutro. No es que esas comunidades lo hacen en el contexto de una constitución habilitante. En mi opinión tiene que ser, entre comillas, mucho más programática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las atribuciones que deben adquirir las prerrogativas, las comunidades, las organizaciones sociales, debe ser en el contexto y en vínculo con mínimos comunes civilizatorios que se erijan desde principios como la solidaridad, el respeto por los derechos humanos, la solidaridad intergeneracional en el campo medioambiental. Es decir, no es una atribución que esté desvinculada de un piso normativo en términos de una orientación que tiene que tener el Estado. De lo contrario, efectivamente lo que prevalece es la falsa autonomía. Es más bien, digamos,
la libertad desde el punto de vista del mercado. Entonces, es clave en este sentido, creo yo, que existan un conjunto de mínimos comunes democráticos en la nueva Constitución que habiliten el ejercicio de la participación, la ciudadanía y el espacio territorial en el marco de una orientación que uno en términos doctrinal llama Estado democrático y social de derechos. Dotar a las comunidades de decisiones sin ese marco normativo es básicamente perseverar en la fragmentación y en los niveles de asimetría y desigualdad crecientes. Entonces, ahí hay un tema que es central, porque yo parto de una premisa. Cuando uno habla de solidaridad, democracia, ciudadanía, solidaridad intergeneracional, uno parte del supuesto de que las comunidades no son entidades homogéneas. Son por definición entidades heterogéneas. Y como tal, sus espacios de desarrollo tienen que estar situados en un estado que es capaz de valorar, reconocer y promover la diferencia y la heterogeneidad. Entonces, aquí es clave que la discusión sobre el papel de las comunidades y los territorios se dé en el contexto de una visión o un modelo, si se quiere, constitucional, que asegure el ejercicio de esos rasgos democráticos. Y por eso es tan relevante, y vuelvo a la reflexión inicial, no disociar comunidad de Estado. Si uno lo disocia, el riesgo de la fragmentación o de los proyectos divergentes o contradictorios de la noción de democracia y derechos humanos son muy altos, por las razones de cómo opera el mercado. Entonces, ahí hay una tensión, ciertamente, que yo espero se pueda resolver en clave de que el Estado se recupere para la ciudadanía. Eso. Marcos, conversábamos previamente la brecha que hay, ¿no es cierto?, en un Estado que ha estado muy ausente en muchos lugares. Pensemos en el mundo rural. El Estado casi no hizo falta en pandemia, ¿no? Entrevistando a las personas nos decían, lo que nos llegó de extra fue una caja que cambió todos nuestros hábitos. De hecho, que te dieran una cantidad de dinero al jefe de hogar implicó más consumo de alcohol, ¿no? Algo que no necesariamente hace bien. Entonces, la presencia del Estado cuando llega a ciertos lugares no es necesariamente tan meditada, pensada y no mira las colateralidades. Entonces, una reflexión en torno a cómo vamos a hacer esa ruta para que efectivamente este necesario vínculo se dé en una relación armoniosa. No digo perfecta, pero sí en una relación de colaboración en donde el Estado, además de generar condiciones de dignidad, ¿no?, efectivamente aporte virtuosamente a los procesos. Sé que es complicado lo que te estoy diciendo, pero tu reflexión, ¿no? Sí, mira, yo tengo conciencia de lo mismo. El Estado a muchos lugares llega, pero llega mal. E instrumentaliza el vínculo con la ciudadanía. Yo creo que lo peor que ocurrió durante la pandemia fue además que estas cajas de alimentos fueran distribuidas discrecionalmente por los municipios. Porque cuando el municipio no tiene control social, por regla general tiende a potenciar el clientelismo. Hay que hacer una redefinición del vínculo social y del vínculo con la institucionalidad.
y no es un ejercicio automático que se establezcan nuevos lazos, nuevos parámetros de convivencia. Yo creo, soy optimista en algo, yo creo que el proceso constituyente que está cursando da cuenta de que la ciudadanía tiene especial claridad de que las transformaciones que Chile requiere pasan, entre otras cosas, por un nuevo pacto social, y ese nuevo pacto social y político, y económico, agrego, requiere de un fundamento normativo distinto. Creo que en eso no hay objeciones de mayoría. El punto está en que es clave fortalecer el papel de las comunidades en esta nueva constitución, en términos de decisión, estructura y funcionalidad, porque de lo contrario, los cambios que se tienen que impulsar a consecuencia de la nueva constitución no son viables ni son posibles sin la participación de las comunidades. Lo voy a plantear de otra manera. Si la nueva constitución define un nuevo sistema de salud público, gratuito, con un mecanismo de solidaridad universal, con un ordenamiento y una organización con base en las necesidades territoriales y en consecuencia de la deliberación comunitaria, la consecuencia natural de eso es una nueva ley de salud pública. Yo no veo posible impulsar una ley de salud pública de manera exitosa, en los términos que he planteado, si no existe deliberación de las comunidades. Porque lo que va a estar en juego es un negocio muy lucrativo para unos pocos y miseria para muchas y muchos. Entonces, si la Constitución no incorpora estos mecanismos de deliberación vinculante, es difícil pensar en esas transformaciones. Y creo que vamos a vivir un periodo largo en que las capacidades de transformación van a estar básicamente sostenidas en las capacidades de las comunidades de exigir. De lo contrario, la inercia restauradora de las políticas anteriores es muy fuerte, por las razones que hemos conversado, el clientelismo, los patrones de socialización, en fin. Eso como reflexión, no como respuesta. Ok, María Angélica. Sí, hola. A ver, a mí me sigue haciendo mucho ruido el tema del Estado, porque todo lo que hay hoy día son los gobiernos. El gobierno de Piñera ya lleva ¿cuántos años? 2 años, o sea, 2 periodos, ¿verdad? Entonces cada gobierno va a cambiar las políticas públicas, porque las cambia, digamos. Entonces, esto que decías tú, de que esta nueva constitución realmente tiene que sentar las bases, porque ¿cuántos años llevamos de dictadura? Fueron como 40, ¿no? Casi los 50 vamos ya. Entonces se hizo todo un cambio de paradigma a todo nivel y cambios de nosotros mismos y nosotros mismos, ¿no? De la forma en cómo miramos el mundo, la vida, todo el tema, ¿no? Entonces esto que decías de que deben ser las comunidades, claro, que se levanten y que empezamos. La idea es la organización desde las bases, desde lo más micro a lo macro, para que puedan haber cambios. Pero sí, yo considero que si en eso estamos, digamos, y por eso también aportando a esta nueva constitución, porque la que nos rige es esta que dices tú, que todo está privatizado, la educación, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios van a tomar su tiempo y el gobierno que viene tiene 4 añitos nomás para ver todos esos cambios, pero si están puestos, si esto está puesto en la Constitución, que es lo que tenemos que asegurar, es posible que, bueno, van a haber igual dificultades, pero dificultades de quién, de las grandes empresas o como se llaman, ¿no? Los tremendos negocios que hay con todo eso y que yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, no sé, me da la idea de que igual nosotros todavía tenemos la posibilidad de incidir desde las comunidades o la psicología comunitaria o desde nosotros como comunidades en nuestros propios espacios de que esto
se revierta de alguna manera, ¿no? Yo estoy, o sea, las desconfianzas que bien tú señalas, María Angélica, yo creo que son legítimas, y no tengo ningún reparo en eso. O sea, son 17 años de dictadura, 30 años de políticas neoliberales, de promesas incumplidas, que en buena medida explican la situación de ruptura constitucional que el país vivió. Mi punto solo es que este camino político que Chile eligió, porque es un camino que el país eligió, a diferencia de otros periodos donde fue más bien una imposición, para que prospere, en mi opinión, es clave que el mundo social adquiera las atribuciones y el protagonismo que permita viabilizar las transformaciones. Y estamos en una fase normativa. Y esa fase normativa sería incompleta si las comunidades no adquirieran esas atribuciones. ¿Garantiza eso lo normativo? No. Es un buen piso. Chile es un país bien leguleyo, eso sí. Si lo que está en la ley se aplica. Pero no lo garantiza plenamente si las comunidades no profundizan ese protagonismo. Y tiene que retroalimentarse con la dimensión normativa. Yo personalmente creo que vamos a estar en 3 años más discutiendo un nuevo Código del Trabajo, una nueva ley de aguas. Hay que terminar, digamos, con la propiedad privada en el régimen de aguas. Entonces, son debates estructurales que requieren a las comunidades protagonistas. Mi impresión es que lo que pasó con el triunfo del presidente electo, Boric, a propósito que alguien lo mencionó, es que se vitalizaron esperanzas y expectativas. Y es un collage de demandas, que interpelan a la institucionalidad, que son los representantes del Estado, en la capacidad de no disociar y establecer brechas entre el mundo social y la comunidad y la institucionalidad. Yo creo que eso es clave. Okay. Colegas, si alguien más tiene algún comentario. Alba. Sí. Yo, Germán. Marcos, un gusto escucharte. Ha sido muy interesante tus planteamientos. Yo creo que son muy clarificadores para nuestro quehacer, nuestro análisis desde la psicología comunitaria. Quería plantearte o referirme a un punto, digamos, una parte, ¿no es cierto?, de todo este tema de la participación, que tiene que ver un poco con el mundo indígena, que yo creo que tú conoces bastante bien por el trabajo en el ministerio, ¿no? En ese sentido, tanto un poco las comunidades indígenas chilenas como las comunidades indígenas internacionales ponen mucho acento en el tema de la autonomía y en el tema de la autodeterminación. Y aquí, días anteriores, aquí en el Congreso hemos estado hablando también sobre el tema de la interculturalidad, ya incluso versus la multiculturalidad. Pero al parecer, ¿no es cierto? Y bienvenido sea, el planteamiento dentro de la convención tiene que ver con la plurinacionalidad, que digamos es una excelente, digamos, propuesta, la cual también, digamos, podría tener sus límites, ¿no? Pero ¿cómo ves tú ese tema? eh, digamos, pensando en que es posible generar una plurinacionalidad y es posible, ¿no es cierto?, que organizaciones indígenas, digamos, se hagan cargo de ciertos espacios territoriales con la relación, ¿no es cierto?, intercultural con el resto de las comunidades no indígenas, digamos. En fin, yo creo que hay un tema complejo, pero interesante también de conversar, ¿ah? Bueno, esa era mi pregunta. Gracias, Germán. Mira, yo creo que de alguna manera la Convención Constituyente y la participación de los pueblos originarios en tanto escaños reservados
se ha dado a partir de un creciente poder simbólico que tienen los pueblos originarios. Y se han ido situando y relevando como una demanda justa y legítima que antes era, digamos, propia del mundo indígena, que solidarizaban uno que otro sector político, pero que no tenía el peso social que hoy día tiene. En mi opinión, es muy ilustrativo que hace 20 años atrás el 6% de la población nacional se definiera a sí misma como indígena y hoy día sea el 12,8%. Da cuenta de una identidad muy vitalizada. Y además da cuenta de capacidades que han estado invisibilizadas y que no han estado relegadas. Yo escuchaba la otra vez la Comisión 7, que es de Ciencia, Cultura, Patrimonio, Arte de la Convención Constituyente, la exposición de comunidades indígenas que señalaban que su conocimiento era absorbido por la investigación académica, pero no era relevado como un conocimiento que tiene su origen en esa comunidad indígena. Y eso es real, es real. Yo creo que en la Convención Constituyente hay margen de acuerdo para que Chile se defina como un Estado plurinacional. No creo que haya, o sea, creo que hay soporte en eso. En el entendido de una definición que reconoce la existencia de naciones distintas, que son preexistentes al Estado de Chile, y que en consecuencia le asisten derechos plenos en el campo político, cultural, económico, social. Creo que un sector importante de la convención, en el cual me encuentro yo, vamos a estar por la definición de estatuto de autonomía en zonas específicas, por el concepto de libre determinación desde el punto de vista de la deliberación propia particular, por la existencia de escaños reservados en el nuevo Congreso que venga, que espero que sea unicameral, pero creo que incluso por pluralismo jurídico, a propósito del reconocimiento de las instituciones propias de los pueblos originarios. La definición general yo creo que está, entre comillas, más garantizada. La definición particular, en detalle, se pone más compleja porque no veo que todas las fuerzas políticas estén en lo mismo, aunque es mayoritaria la tendencia al reconocimiento pleno de los pueblos originarios. Y eso también va a significar que Chile va a tener que revisar varias de su institucionalidad. El decreto 701 de explotación de los bosques en la región de la Araucanía ha significado un despojo permanente en el tiempo de los pueblos originarios y una negación de su cosmovisión. Entonces, creo de que en la Convención Constituyente hay espacio para aquello. Afortunadamente, hay una visión compartida. El debate va a estar en el detalle, pero hay una visión compartida. Gracias. Gracias. Nos estamos acercando al cierre de esta actividad. Yo no puedo dejar de pedirte, Marco, una breve reflexión en torno a las potenciales contribuciones que puede hacer la psicología comunitaria en todos estos desafíos que tú muy bien has ido señalando. ¿Es posible? Vamos a ensayar algo. No, yo creo que la disciplina, nuestra disciplina, es una disciplina que puede ser extremadamente aportativa para un periodo donde la nueva norma da paso a un nuevo significado. Y van a haber discusiones en materia de diversidad. Miren, un solo ejercicio. Yo el otro día estaba conversando con el constituyente que es pastor evangélico, Luciano Silva. Y él me planteaba
que él tenía temor de que el credo y la cultura, el credo y el culto no quedaran garantizados constitucionalmente. Yo le dije, yo creía que era un temor injustificado. O sea, no me imagino a nadie de la Convención Constituyente negando el derecho al culto y al credo, sea cual sea ese culto y credo, en el marco de un parámetro civilizatorio de derechos humanos. Yo le dije, yo estoy de acuerdo con que tiene que estar, pero yo creo que además creo que tiene que estar el derecho a la espiritualidad, que es una dimensión distinta al credo y al culto asociado a una religión en particular. Van a haber debates, y pongo que tienen que ver con debates sociales, con vivencias de las personas, que van a tener expresión y forma de comunidad. El debate de la comunidad evangélica va a ser bien intensivo y con contradicciones, porque la comunidad evangélica, cuando yo me reúno con ellos en mi distrito, con ellas, están por la educación gratuita, están por la salud pública, o sea, viven los mismos padecimientos que viven los grandes bolsones de la población chilena, pero no están por el reconocimiento constitucional al aborto. Y esa es una complejidad de este periodo, porque lo que se va a plebiscitar es un paquete. Lo que quiero señalar es que la discusión de significados va a ser muy fuerte, porque este proceso político va a dar paso, o está dando paso, a la emergencia de nuevos significados, nuevas nociones, nuevas conceptualizaciones, donde el debate sobre cómo se hace comunidad va a ser fundamental. Y hay ejemplos de diferente entidad. El mundo LGTBIQ+ va a tener un reconocimiento que no tiene hoy día. Pues bien, eso va a ser también una tensión en la sociedad. Una cosa más desafortunada, que es más transversal, el rechazo a la población migrante, obliga a una disciplina con capacidad de procesar, de contribuir al procesamiento de esos nuevos significados. Entonces, creo que nuestra disciplina, la psicología, y en particular la psicología comunitaria, va a estar completamente desafiada. Lo veo de esa manera. Pero creo que es parte del ejercicio y es especialmente importante que se haga con el protagonismo también de las universidades. Eso.